tardes, muy buenos días, muy buenas noches para vos que nos estás escuchando. Aquí comenzamos con este nuevo episodio de Conectados al Reino y en esta temporada que hemos decidido llamar Procesos que moldean un carácter de gobierno. Y tenemos el privilegio y el placer de poder compartir este podcast con una hermana en Cristo. La verdad que su vida nos bendice y creo y estoy totalmente convencido de que va a bendecir tu vida. Ella se llama Denise, una hija del reino. ¿Cómo estás, Denise? Qué placer saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que estén todos muy bien y gracias por esta invitación. La verdad que para mí es el privilegio. Bueno, como seguíamos contándote, entramos en este tiempo de contar qué procesos han marcado nuestra vida, y creo que es muy oportuno poder contar con Denise que va a compartir acerca de sus procesos, y algunos el Señor como que nos marcaba que van a haber palabras disparadoras que van a reconectarte con el diseño que el Señor ya tiene para tu vida. Así que no te lo pierdas, no dejes de escucharlo. Sería genial que lo puedas escuchar desde un comienzo hasta el final, porque entendemos que va a bendecir muy grandemente tu vida. Bueno, Denise, algo que el Señor nos marcaba para preguntarte, y procesos que el Señor te fue llevando de a poco, reafirmando tu fe, reafirmando tu convicción y tu pasión por Él, es la palabra determinación. ¿Cómo explicarías o cómo lo definirías vos, la determinación en tu vida? ¿Qué fueron cosas determinantes que el Señor te dijo, Denise, y determinó esto en tu vida, y cómo vos no te pudiste escapar de esa palabra que el Señor habló? Porque un poco de lo que charlábamos es que tu vida fue preciado tesoro para el Señor y nunca permitió que te alejaras ni por un instante de Él. Y eso es una determinación, eso es perseverancia, a pesar de las dificultades, a pesar de los procesos, a pesar de momentos duros, momentos lindos, momentos tristes, momentos alegres, no te apartaron del Señor. ¿Cómo calificarías o definirías esa palabra de determinación? Porque para ser hijo del Señor tenemos que tener determinación, tenemos que tener perseverancia, ¿no? Dice en su palabra que el hombre de doble ánimo no persevera en su camino, no trae fruto, no echa raíces o no da el fruto que el Señor espera. ¿Cómo viviste vos este tiempo que estás viviendo hoy? Cosas que pasaron en tu vida y que sé que fueron muy determinantes. Creo que hay una palabra que me gusta mucho, que es la palabra diseño. Y la tengo bastante seguido en mi boca por varios motivos, pero creo que de alguna forma cuando uno sabe que el Señor hace algo, no cambia en eso que dijo, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que fue diseñado por Dios, no hay manera de que vos puedas hacer otra cosa que eso que el Señor dijo que seas, ¿no? Entonces, cuando entras en conciencia de esto, ciertamente vos sabés que por más que quieras desviarte, algo te vuelve a llevar a lo mismo, o sea, lo que Él dijo. Entonces, creo que es muy importante poder tomar esa conciencia, ¿no? Poder primero creer en lo que el Señor habló. Si el Señor te dijo que sos hijo de Él, tenés que determinarte en que no hay otra cosa que vayas a hacer que no seas hijo, ¿sí? Y eso como base. Sí. Entonces, a partir de ahí, uno puede empezar a ampliar, ¿no?, el conocimiento de ese diseño del Señor en nuestras vidas. Entonces, en mi caso, puntualmente, yo conocí al Señor de muy chiquitita. Sí. Y sé que fue el Señor el que dio testimonio de que Él estaba en mí, ¿no? Entonces, no sé, nací en una casa cristiana, mis papás siendo pastores y demás, en una de las conocidas campañas, que bueno, en el caso ese había sido mi papá que había armado una actividad en la congregación donde se pasaba la famosa película de Jesús. Sí. Y yo me acuerdo en el fondo, ¿no?, de todas las personas que estaban presentes en ese lugar. Y fue hermoso cómo termina, ¿no?, la película y mi papá hace el llamado, ¿no?, para ver a ver quién reconocía al Señor. Yo tenía solo 7 años y me acuerdo de estar con una amiguita y le digo, ¿no querés vos
Porque yo sí, y fue tan determinante, y ahí Wow. tomo esta palabra, ¿no? Como que yo sí. Y me acuerdo que a mis papás después les contaba acerca de esto, ¿no? Yo estaba en la película y yo decidí que sí. Y al día de hoy me doy cuenta de que fue el Señor el que hizo eso, porque realmente yo no tengo recuerdo, digamos, de estar como jugando con eso que había decidido. Y después más tarde también me pasó lo mismo, porque en ese momento yo entiendo que fue un primer acercamiento al Señor, y a veces es más, entre comillas digo esto y con cuidado, ¿no? Como que uno dice, bueno, si estuviste lejos del Señor y viviste quizás experiencias muy difíciles, muy complicadas o extremas, como que es más fácil conocer al Señor porque uno tiene más diferencia entre lo bueno y lo malo, ponele, ¿no? Pero cuando vos estás naciendo en una cuna cristiana, a veces es difícil, porque vos decís, ¿qué es lo que es el Señor y qué no? O sea, como que estás muy cuidadito. Claro, no estás en un ambiente tan vulnerable que te permite decir, bueno, o sea, realmente Dios, si existís, y sale esa famosa pregunta, Dios, si existís, ayúdame a salir de esta, Sí. y Dios empieza a operar. Claro. Pero cuando estás dentro de un ambiente que es todo lo opuesto, que aún así puede ser un ambiente totalmente cristiano, y reconocer si estás en Dios o no en Dios es difícil de distinguirlo, ¿no? Porque no sabes dónde empieza, dónde está Dios en esto. No, y a veces era como que por momentos decía, ay, bueno, hubiera sido más fácil saber si estaba creyendo en Dios o no, si hubiera tenido, no sé, una vida complicadísima, y hoy obviamente que doy gracias al Padre, ¿no? Que me permitió vivir lo que viví, ¿no? Que fue bueno y perfecto en Él, pero me pasó esto, ¿no? De tener esta prueba de, bueno, a ver, realmente, yo, ¿en qué determino vivir? ¿En lo que conozco de oídas o en lo que soy yo? ¿No? Entonces hubo un momento, después ya de adolescente, que también me pasó en un campamento, también hacen un llamado de comprometerse a vivir con el Señor y conforme a lo que Él quería y demás, y yo en mi interior era como, me saltaba, sí, vos hablaste de determinación, me saltaba la determinación de que esto además, no solo para mí, sino que esto lo tienen que vivir todos. Y de 100 y pico de jóvenes fui la única que me levanté. Wow. Y aparte fue como, me levanto, me pongo de pie porque sí, esto es para todos y seguro, viste que en la cabeza uno dice, bueno, alguien seguro. Claro, no, abro los ojitos y tin, tin, no había nadie excepto yo, y como, qué bueno, Denise, te bendecimos. Entonces ahí te das cuenta cómo el Señor te confronta, ¿no? Con tu propia decisión. Sí. ¿No? Y eso me parece que es fundamental, que cada situación donde el Señor te pone por delante la vida o la muerte, ¿qué es lo que vas a decidir? ¿No? Y hablando de procesos y de determinación, la verdad es que muchas veces el Señor me llevó a situaciones, tal vez procesos familiares, procesos incluso personales, donde mi salud emocional estuvo delicada, ¿sí? Porque había vivido una situación muy difícil a nivel laboral, y eso me llevó como a estar muy angustiada y derivar después en una depresión y demás. Y saber en el fondo, y con esto un día incluso hasta me confrontó directamente el Señor, que me dijo, yo no te diseñé para que estés triste. Wow. Entonces ahí fue como otra vez, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo animo a todos los que estén también escuchando, o sea, esta determinación tiene que ver con justamente saber que lo que a lo mejor estás viviendo no es lo que Dios quiere. Entonces tenés que ir en pos de aquello que sí Dios ya te habló. O sea, no hay plan B en el Señor. No. O sea, en el Señor es esto y lo que dije y punto. Y esa determinación es la que muchísimas veces me ha llevado, ya sea por ejemplo en ese ejemplo que di recién, en buscar la sanidad, o sea, y no parar hasta tenerla, ¿no? Y puedo dar testimonio de que hay un montón de personas que he conocido que me han dicho, no, Denise, no me pasa esto, lo otro, y de instarles, ¿no? Y no continuar. Entonces, ¿qué genera eso? Que tenés que realmente tomarte, ¿no? Como esa cuerda que te tomás y no te soltás hasta que salgas completamente del agua. Claro.
¿no? Y bueno, creo que en eso muchísimas veces me ha pasado de seguir perseverando hasta lograr lo que había buscado, ¿no? Lo que el Señor ya había dicho de antemano y no quedarme en el proceso, no quedarme, o sea, me falta mucho más, ¿no? Por supuesto, porque la vida no se termina, pero sí de poder como seguir perseverando hasta que sea lo que Dios dijo que sea, o sea. Determinación completa. Sí. Algo que me gustaría que podamos ayudar a aquellos que realmente no saben si están o no están funcionando en el diseño, o no saben si aún lo que están padeciendo. Dijiste algo que es la palabra depresión. Hay muchos, hoy en día en este mundo en el que vivimos, hay muchos jóvenes que sin darse cuenta están sumergidos en un ambiente deprimido, ¿no? En una depresión que no es visible, lo consideran como algo normal. Estar en su casa, tirado en una cama, mirando el celu y sin preguntarse si esto era la vida. La depresión muchas veces, no sé, no hablo de la ignorancia, pero entiendo de que te lleva a no poder focalizar o no poder ser objetivo con las cosas que el Señor te da por delante, o el Señor ya te habló. Y entiendo que el tomarse de esa soga para no ahogarnos y que el Señor nos jala, muchas veces tiene que ver con tener determinación, tener la suficiente fuerza para no soltarse, por más mojada que esté la soga, no soltarse y al contrario, aferrarse con más fuerza. Pero vos que saliste de ese lugar, ¿cuáles son las cosas que vos decís? Si estás entrando en un lugar de depresión, vas a identificar esto. ¡Tac! Identificar. La depresión no va a ser tan visible y no te va a venir a decir, soy la depresión, acá me presento para llegar a tu vida. Es algo paulatino que se va dando y bueno, es muy amplio, ¿no? El término de depresión, pero sí me parece que la determinación no depende del poder o no poder, ¿sí? Porque si no, tal vez hasta puede ser una carga, claro, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, si vos estás, por ejemplo, así como angustiado, tal vez no podés decir, bueno, ahora voy a ser feliz, porque sería algo contradictorio, pero claro, sí podés pedir ayuda, ¿no? Entonces a mí me ha pasado puntualmente cuando estaba en esa circunstancia, que incluso sí estaba en tratamiento psicológico, también estaba con una psiquiatra medicada y hasta rechazaba la medicación, o sea, era algo que no realmente mi vida no concebía la posibilidad de que yo estuviera deprimida, ¿sí? O sea, ahora lo entiendo que en este caso puntualmente Dios me decía, esto no viene de parte mía, no lo estoy permitiendo yo, o sea, es algo que está pasando y que tenés que, bueno, chequeemos qué pasa. Claro. Y puntualmente en mi situación, sí, no digo que en todas sea igual, pero en mi situación tenía que ver con algo que venía como de maldición de muchas generaciones, ¿no? Algo ligado a la muerte y demás. Lo que quiero destacar de esta situación, que fue el proceso, fue muy difícil porque realmente quien sabe o ha vivido una depresión o está viviendo, a veces no sabes por qué llorás. Y es tremendo eso, o sea, porque te encontrás llorando y te ves en el espejo y a llorar. Pero ahí es donde a mí me pasó esto que contaba hace un ratito, ¿no? Me vi en el espejo llorando y el Señor directamente fue como que penetró toda nebulosa gris que tenía alrededor de mí, la atravesó y dijo, yo no te diseñé para que vivas triste. Y esta es una verdad, y esto sí creo que es para todos. O sea, Él no nos diseñó para que nosotros vivamos tristes, porque Él es el gozo de nuestra salvación. Así es. Entonces, podés también como cristiano vivir estas circunstancias, porque ya... No estamos exentos. No estamos exentos, pero siempre es yo creo que en este caso puntualmente, a mí, cuando yo pude identificar que tenía que ver con algo que me perseguía, o sea, generacionalmente, y recibí liberación del Señor, ciertamente... sé que no solo por mí, sino por generaciones recibí esa liberación. Entonces, tal vez me tocaba a mí vivirlo. Sí. Pero que yo pudiera resolverlo, generó libertad para mis generaciones futuras. Sí. Y creo que ahí eso también es importante porque cuando uno
a ver, vive procesos difíciles, a veces uno dice, bueno, listo, ya está, esto no sé cómo abordarlo, no sé cómo hacer, pero hay veces que te tenés que tomar incluso por lo que viene a futuro. Entonces, morir a determinadas cosas, ¿sí? Por ejemplo, es muy difícil por mí hacerlo, ¿no? Pero si yo pienso que eso va a traer ganancia a los que vienen detrás de mí, eso es ganancia para todos. Entonces tiene un plus, un extra, que ya no es solo por vos que vas a hacer eso, lo vas a hacer por todos los que vienen. Y a mí hay un montón de veces que me ha pasado que no tenía ganas, no quería, no me gustaba, no nada, y me tomé de esa cuerda posterior que son las generaciones, por ejemplo. Y me ha servido para, listo, no importa si vos no querés morir, lo vas a hacer por los otros. Ok, listo. Y ahí está el Señor, o sea, vos fíjate cómo Él también, en el morir, cuando Cristo muere, sí, lo que se produce es ganancia para todos. ¿Y por quién pasa a la cruz, por ejemplo? Por todos nosotros. Él pensó en nosotros, no pensó en lo que Él iba a sufrir. El gozo puesto por delante. Exactamente. Entonces ahí te das cuenta de que es algo que es mayor, ¿sí? ¿Y para qué? Porque no es que se quedó en la cruz, sino para vivir justamente en el diseño que es el Cristo glorificado, y ese es nuestro diseño. Ni siquiera el de la cruz. No. O sea, es superior todavía. No nos quedemos con la cruz. No nos quedemos en la salvación en sí. Es superior. Pero está el proceso previo de morir. Entonces es un morir, como dice la palabra, por ganancia. O sea, para mí el morir es ganancia, dice exacto. Pablo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto como principal, ¿no? Si uno quiere determinarse a lograr algo, habrá momentos en los que tendrás que morir a ciertas cosas y no tenés ganas de pasar por ahí, pero para el Señor justamente morir es ganancia. Exactamente. Hay algo que estaba mencionando Denise, que es algo que lo perseguía de generación en generación. ¿Se acuerdan en el episodio 1 que los chicos Pradas decían era iniquidad? Bueno, es esto justamente. Se vuelve a presentar esto y no para que te sientas perseguido, al contrario, para que puedas identificar de que si estás pasando por algo que alguien ya vivió en tu vida, por algo que en tu familia se repite, un patrón, eso es iniquidad. Y el Señor nos liberó también de la iniquidad, no solo del pecado. La Biblia dice que Él nos limpió de iniquidad, de pecados e inmundicia. Y es muy clara la palabra, iniquidad y pecado son dos cosas diferentes. Y dos cosas que el Señor nos libera, de dos cosas que el Señor nos limpia, y de dos cosas que el Padre nos quiere fuera de eso, para que funcionemos en diseño. ¿Sí? Es tremendo lo que estás compartiendo, porque el funcionar en diseño, o el entender o el entrar en sí de que Dios no nos llamó para estar en esa condición, sino estar en deleite, estar en gozo, aún no estando, pero si empezamos a poner o a experimentar lo que dice la palabra, pongo el gozo por delante, porque aunque sé que veo esta dificultad, si yo veo el gozo que está delante, de ahí nace la fe, de ahí nace el poder, la fuerza en el espíritu para poder hacerlo. Sí, es que hay veces que vos fíjate que nuestras circunstancias son las que ponemos por delante. Entonces no te dejan ver realmente, o sea, pero ¿por qué fuimos diseñados nosotros? ¿O para qué? Para adorarlo siempre al Señor, al Padre. Entonces si el Padre está delante nuestro, ¿sí? Ese es el gozo que tenemos, ¿no? Claro. Es Él constantemente y no hay nada que se interponga. Entonces cuando no hay nada que se interponga, vos necesariamente vas a seguir caminando. Entonces es un morir para que esté esa ganancia, que es vivir Cristo. Es vivir Cristo. Es vivir Cristo. Sí, sí. Se me viene la palabra, en algún punto la generación bisagra se hace visible. Y si vos estás escuchando esto, no descartes que puede ser tu vida puede ser una generación bisagra, que el Señor esté queriendo llamar, que el Señor esté impulsando a decir, te necesito a vos para que las generaciones que vienen detrás tuyo sean liberadas y estén posicionadas en otra plataforma para que alcancen a otros de otro tipo en otro tipo de nivel, en otro nivel de fe mayor, en otro tipo de vida mayor, donde dicen la palabra que aún cosas mayores que la que Jesús mismo hizo, nosotros haremos.
Y nosotros ser una generación bisagra donde estamos velando por la iniquidad de nuestros antepasados o patrones que se repitieron durante todos nuestros familiares que quedaron atrás, nosotros tener la posibilidad de vencerlas a través del Padre y de su Hijo, justamente. Eso es tremendamente poderoso porque nos libera y trae gozo y trae ganancia. Nos hace libres para funcionar en Él, para fijarnos en Él y adorarle solamente a Él completamente sin cargas, ¿no? Y es como Yeshua mismo decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, y está muy ligado también a propósito, ¿no? O sea, vos mencionabas esto, ¿no? De la persona que a lo mejor estaba padeciendo depresión y demás. Bueno, sí. Hay propósito, en todos hay propósito, así como hay diseño, hay propósito. Y propósito es justamente así como cuando uno lanza una flecha, es un camino, pero es también una llegada, ¿no? Entonces, en ese propósito es en el cual vos tenés que creer que está presente en el Señor. Y que obviamente la flecha a lo mejor dice, no, mejor me quedo acá en la aljaba tranquila, no tengo que hacer nada. Pero cuando sos enviado, realmente tenés que hacer ese vuelo, ¿no? Y ese vuelo es sin las patitas en la tierra, ¿no? Pero cuando es en el Espíritu, es tremendo, es poderosísimo, es de largo alcance, es para que Él sea visto, porque además vas en Él. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor la depresión lo que quiere, la depresión o la circunstancia que estés pasando, ¿sí? Te quiere mantener ahí abajo, aplastado, detenido. Y a ver, en cuanto a procesos, ¿no? Vos me preguntabas al principio. Yo sí hay algo que sigo viendo de parte del Señor, porque es Él en uno, es esto de seguir avanzando, seguir. Y te digo, un montón de veces me ha pasado, ya sea porque... y esto lo nombro porque lo estoy también entendiendo de saltar ahora, muchas veces uno puede tomar la excusa de en mi iglesia no me escuchan, en mi iglesia no me entienden, no estoy trabajando en lo que quiero, no puedo servir, me han criticado, y son todas en definitiva excusas que vos podés tomar para seguir estancado. Sí, son excusas que buscamos nosotros, porque capaz que uno percibe eso, pero justamente son voces que se levantan en los pensamientos para limitarnos, porque saben que estamos funcionando bien. Y cuando se levantan esos pensamientos son donde, y nosotros justamente le prestamos atención, es donde nos estancamos, nos hacen que nos frenemos. Sí, entonces hay momentos en los cuales, bueno, si el Señor te guía a determinadas cosas, bueno, seguí, o sea, escuchá y seguí. A mí me ha pasado de estar momentos donde incluso, no sé, en mi casa tal vez, por diferentes motivos que han pasado, parecidos a esto que estaba mencionando recién, donde de pronto está esta desilusión de la propia iglesia, ¿no? Y no se sabía dónde congregarse, ¿no? Pero había algo adentro mío, ¿sí?, que por un lado me pasaba que fue la época en la cual de casualidad en mi casa llegaba un boletín de misiones que me hizo orar meses y meses intercediendo sola en mi habitación por, no sé, Camboya, ¿viste cómo decís? Pero eso yo veo que al día de hoy, eso que en ese momento fue inversión en el Señor, ¿sí?, que uno puede decir es pérdida porque no estás viendo nada o ni estás congregada, ¿qué estás haciendo orando por otras naciones? Hoy lo veo al día de hoy, que justamente es algo que me potenció, me generó cierta autoridad, ¿no? Wow. Y de la misma manera, con esto del no saber dónde congregarse, bueno, hubo algo adentro mío que me inquietaba y fueron tiempos donde busqué en intimidad al Señor. He tenido vivencias hermosas en Él por esa inquietud, ese hambre, ¿no? Esa insatisfacción adentro, que yo me podría haber quedado en la queja, en el mal humor y demás, pero no, el mismo espíritu me llevaba a seguir buscando, y tal vez mi familia no se estaba congregando en ese momento, pero yo hacía 2 horas y media de viaje, dije, no, yo tengo que seguir congregándome, tengo que seguir creciendo, o sea, como sea. Y así estuve un montón de tiempo, y después fue otro proceso donde, bueno, a dónde el Señor específicamente me quería. Entonces estaba toda esta cuestión de haber vivido en congregaciones donde tal vez lo profético no estaba
tan vivenciado, ¿no? Pero yo sabía que había un diseño dentro mío que tiraba para ahí, ¿no? Entonces, Señor, ok, gracias por todo este tiempo que viví acá, mostrame a dónde sí tengo que ir. Claro. Y fue ahí donde, de nuevo, ¿no? Ok, Señor, llévame. Y el Señor me trajo, ¿no? Y así, o sea, es esa búsqueda insaciable, ¿no? Algo que, si vos que, no sé, si no te estás congregando o si te estás congregando o si nunca decidiste, si estás decidiendo empezar a congregarte en una iglesia, cuando nos referimos a lo profético nos estamos refiriendo a una iglesia que hable del testimonio de Cristo mismo. Eso es profético, no es que vas a escuchar a personas hablando en lenguas raras, puede ser, como no, pero lo profético es el testimonio de Jesucristo mismo operando en la vida de la iglesia, en la vida de las personas. Recordad que una iglesia no lo compone un edificio, lo componen las personas. Yo estoy con Denise en esta oportunidad y Denise es una iglesia, yo soy una iglesia. Y el que está operando en mí tiene que ser el testimonio de Jesucristo mismo, manifestándose para alcanzar a otros, para bendecir a otros, ¿no? Lo que vivía, justo Denise comentaba esto de congregarse y viajarse 2 horas y media, fue procesos que el Señor, entiendo que marcó para foguearte, para entrenarte, para decirte, perfecto, o sea, si hay determinación, hay que hacer, hay que avanzar, no hay que detenerse, hay que proseguir a la meta. Y para eso hay una convicción tan fuerte del Espíritu en el corazón que no te detiene. Tal cual. Y aparte es muy gracioso el Señor. Es muy gracioso porque yo termino, después de haber estado 6-7 años viajando 2 horas y media, al día de hoy me termina dejando a 10 cuadras vivo de ese lugar. Entonces es muy gracioso el Señor porque justamente lo que quiere ver es cuánto lo amamos a Él y podemos ser capaces de dejar por amor suyo, ¿no? O sea, y Él lo dio todo. Entonces, ¿qué es lo poco que yo le puedo dar? ¿Qué son 2 horas y media? No es nada. O no sé, tal vez lo que en los podcasts anteriores mencionaba, ¿no? Bueno, si yo te doy, no sé, mi tiempo a la madrugada, o ¿qué es comparado a lo que Él dio? Él realmente dio todo, ¿no? Él perdió todo. O sea, perdió todo. O sea, dio su propia vida. Entonces, creo que ahí es donde uno tiene que empezar a desdramatizarse, ¿no? Como, no, porque yo tengo que perder 2 horas y salgamos de la víctima porque quedamos chiquitos. Lo usamos como una estrategia para decir, no, yo viajo 2 horas y media. Claro, bueno, sí. Ahora, no es que siempre fui feliz las 2 horas y media en el viaje, nada por el estilo. A ver, soy humana y lo padecí y he vuelto a la madrugada. Pero vos fíjate, por ejemplo, en esto, ¿no? Incluso uno dice, uy, qué peligro. Una chica, 2:30 de la mañana, viajando sola, o sea, no es que estoy recomendando esto, solo quiero decir y destacar que eso fue el proceso que yo viví y que aún en ese proceso el Señor me respaldó y me guardó, incluso cuando me han querido robar, que me pasó una vez, le terminé predicando a la persona, como que de esas cosas me han pasado muchas, gracias a Dios, pero es dentro del proceso que Dios quiere, ¿sí? Y en eso también es muy importante poder como no es que escucho esto y bueno, ahora me mando y hago todo porque soy determinante. No, siempre es con esta sensibilidad. Escuches o distingas mucho o poco la voz del Señor, siempre vas a tener una certeza dentro tuyo de que cuando Dios te manda algo, de pronto se abre eso que estás orando, o el Señor respalda, ¿sí? Y en ese respaldo del proceso vas a ver que hay fidelidad de parte suya. Y si vos sos fiel en lo poquito, Él te pone realmente en lo grande. Y lo grande es Él. Lo grande es Él. Es tremendo. Se me venía cuando Moisés le dice, si tú no estás conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Creo que este versículo y esta frase que habló Moisés debería ser no como un lema, sino como un estilo de vida. Al momento de levantarnos en cada mañana, que marque nuestro primer paso, ¿no? Padre, hoy salgo de mi casa, pero si tú no estás conmigo, yo no voy. Que sea eso, ¿no? Y de a poco yo sé que el Señor va a ir hablando
va a ir trayendo convicción, el Espíritu Santo te va a ir hablando con pequeñas cosas muy sutiles, a veces visibles, a veces imperceptibles, pero lo interesante es que cuando le decimos a Dios que nos hable, tenemos que tener la certeza de que nos va a hablar y tenemos que estar atentos porque en las pequeñas cosas Dios nos va hablando, nos va guiando, aún con pensamientos, ¿no? Totalmente, sí. Creo que... y tenemos ya la mente de Cristo, o sea que el Señor ya nos habla. Ya nos si alguno habla, tenía duda, ya nos habla. Ya nos habla, así es, así es. Wow, tremendo. Tener la mente de Cristo operando en nosotros hace que podamos diferenciar cuando viene la voz del Señor y cuando no. Algo que se dijo en los podcasts anteriores es que cuando el Señor te habla trae paz y cuando no te habla trae ansiedad. Así que lo volvemos a repetir a esto para que cada vez que tengas que tomar o accionar o determinarte en algo, el Señor va a traer paz. La palabra de Dios dice que su voluntad es perfecta, agradable y no añade tristeza. Así que esas son pequeñas cositas que te van dando las pautas o los indicadores de que estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? No queremos que te determines a hacer algo que el Señor no te está pidiendo. Y lo hacemos con cuidado porque queremos que tu vida crezca, creemos que tu vida está creciendo y lo queremos hacer con cuidado porque sos del Señor. Ni siquiera perteneces a nadie, o sea, perteneces al Padre, perteneces al Señor. Él es quien te formó, Él es quien te predestinó, Él es quien te dio un diseño, Él es quien te dio un propósito y nuestro propósito y nuestro diseño es ayudarte a que te reconectes, a que te reconcilies, a que vuelvas a funcionar conforme Él ya habló en el cielo, ¿no? En la eternidad. Qué tremendo, porque una de las cosas que hablábamos con Denise antes de comenzar era de que su vida terminó muy ligada a cosas del pasado, le fueron marcando hoy que estás la abuela, por ejemplo, caminaba cerca de una plaza en la cual ahora vamos a adorar. Sus papás casi terminan pastoreando la iglesia donde hoy se está congregando. Cómo el Señor se encarga de ir marcando los puntos, ¿no? Para terminar cumpliendo con su propósito, ¿no? Eso fue tremendo, me lo compartí antes de comenzar y creo que el Señor está en cada detalle, el Señor te va hablando, va trayendo una línea, va trazando una línea donde Él quiere que vos camines y pises, ¿no? Algo que de Denise me gusta es que no le teme a nada cuando el Señor le dice qué tiene que hacer. Y creo que eso es porque hay una convicción. Y soltaste algo muy lindo que fue tiempo de inversión en intimidad. O sea, no podemos estar... Si hoy no te estás congregando por lo de la pandemia, no es excusa para que no estés en intimidad con el Señor. Escuchaba a una persona hace poco mientras hacía un trabajo que no se estaba pudiendo congregar y bueno, que se le estaba haciendo difícil. Y mi respuesta fue, la conexión con el Señor es online, es 24/7. Y se sorprendió porque hemos entendido que congregarnos nos acerca a Dios. Y déjame derrumbar esa mentira. El congregarte te une al cuerpo, pero lo que te acerca a Dios es tu comunión personal con Él, ¿no? Tu tiempo de inversión, Denise, trajo un fruto y que hoy lo vemos. Muchas veces por ahí uno está esperando que se vea rápido este fruto, pero no se ve. Pero eso también hay que morir, a querer verlo ya. O sea, no hay manera. A veces el Señor sí hace ver el fruto más rápido, pero otras veces no. Yo hay cosas que estoy viendo hoy que me doy cuenta que, no sé, tienen más de 10 años, 20, y no significa que haya que esperar tanto, ¿sí? Simplemente digo que a veces hay que tan solo vivir el hoy, ¿no? Y el vivir el hoy es lo que te va a llevar hasta donde tengas que llegar, ¿sí? Y hoy es hoy el día del poder. Hoy, ¿sí? sí. Entonces viví el hoy, ¿no? Y a veces ha sido tan bastardeado, ¿no? Esa frase como vive el hoy, como hasta cierta desfachatez, ¿no? Sí, como sí. libertinaje en ese vive el hoy. Sí, los agarramos para hacer lo que nos viene en gana. Claro, sí, hoy lo que tengas ganas. Claro. Y en realidad el Señor dice, vive el hoy en Él.
O sea, cuando vos vivís en Él hoy, entonces ya la preocupación de mañana ya no te agita tanto, no te preocupás que si sale o no sale el fruto. O sea, bueno, hay cosas que tal vez, viste, como los niños que no son tan conscientes de ciertas cosas, simplemente lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, si yo me recuerdo en ese momento, no sé, quedándome a la madrugada orando y adorando al Señor, yo me veo inconsciente en ese momento, ¿no? O sea, no sé si en esa instancia estaba pensando, bueno, esto va a provocar fruto. No iba con esa expectativa. Creo que era solo encontrarme con el Señor. Y eso abrió un montón de cosas. Y no sé, otro momento de inconsciencia, ponele. Me acuerdo de una etapa en la cual estábamos con 2 amigos, pero súper inquietos en poder conocer más a Dios. O sea, había un hambre. Sí, va. Y era todos los días, habíamos acordado, ¿no? Bueno, yo te llamo a las 5 y vos lo llamás al otro a las 5 y el otro me termina llamando a mí para que sepamos que los 3 estamos despiertos. Y orábamos, ¿no? Y vos decís, pero ¿por qué estamos haciendo eso? No sé, había algo que nos movía. Y ese mover después terminó en una casa de oración. O sea, vos decís, esas pequeñas locuras, ¿no? No es que porque queríamos lograr la casa de oración, la verdad es que no. Pero sí había algo que nos desesperaba. Y creo que eso está buenísimo, ¿no? De esas locuritas que el Señor permite que en inconsciencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, como que hay veces que nos ponemos tanta traba. Cuando lo razonamos demasiado, claro, ¿no? O no sé, para encontrarme con Dios tengo que estar en la congregación y tiene que estar el salmista o el adorador al frente cantando tal canción y... No, o sea, estás en tu casa lavando los platos y de pronto soltás una adoración a Dios y te pones a llorar porque el Señor está ahí, punto. O sea, no hay mucha vuelta. Y a veces te ministra más eso, sí, que otras cosas, ¿no? Sí. Es tan hermoso el Señor que no desperdicia Él el tiempo en nosotros. No. Y nosotros por ahí nos tomamos ciertas atribuciones de decirle... Señor, dame 10 minutitos que me pongo con esto, lo termino y hago el devocional. Por ejemplo, hay personas que tienen el hábito de hacer el devocional. Yo no lo tengo, pero sí tengo el hábito, por ejemplo, de comenzar la mañana y decir, Padre, en este día lo encomiendo en tus manos. Ayúdame a tener discernimiento de lo bueno y de lo malo para no cometer errores. Y ser prudente y tener la discreción. Y es como que ni siquiera lo hago como un cliché, porque le digo, Padre, que no se me haga repetitivo como una oración religiosa. No, obvio. Pero por momentos me olvido, como cualquier persona se puede olvidar, pero es cuando suceden las cosas que el Señor me recordó. Hoy estuve esperando que me pidieras tal cosa. Hoy estuve esperando que me hablaras. Y capaz que no pasa por lo que decimos, pasa por el hecho de hablar al Padre, hablar con Él, buscar ese ratito de hablar con Él. En la determinación de decir, yo sé que a muchos les ha pasado, por ejemplo, en el inconsciente o algo inconsciente. Yo sé que el Señor cuando nos despierta para orar, la gran mayoría, por lo que he escuchado y lo que yo he vivido, siempre es a las 3 de la mañana. Yo sé que el Señor a muchos ha despertado. Cuando Él quiere hablarte, te despierta a las 3 de la mañana. No sé por qué, pero a las 3 de la mañana termina despertando casi a todos sus hijos para hablar con Él, para buscar un momento que el Señor empieza a marcar en tu vida y que en la mía la marcó como la marcó en la de Denise. Y que esos son los procesos que estamos hablando hoy. ¿Y cómo hacemos para gobernar sobre esos procesos? Porque hemos capitulado esto que decimos procesos que moldean un carácter de gobierno. Y justamente el carácter es poder tener determinación para hacer las cosas. Aunque no tengamos ganas, aunque muchas veces se levanten esos pensamientos en contra del conocimiento de Cristo, llámese orgullo, altivez, cansancio, soberbia, lo que sea. Hay algo que ahora cuando lo estabas hablando me resalta también, que es esto de que siempre para poder alcanzar algo es porque hay algo que es mayor. Y esto tiene que ver con que en realidad todo remite a que todo se trata de Él. Entonces si vos no te determinás en algo, ciertamente te vas a quedar por fuera, ¿no? De Él. Wow. Y yo no me quiero quedar fuera de Él, no. O sea, no.
no quiero realmente. Y es tan hermoso él, o sea, que cuando ves esa belleza, cuando ves ese amor, cuando realmente experimentás, ¿no? Su voz, su presencia, o sea, ¿qué otra cosa querés? O sea, no hay nada mejor, no hay nada que sea mayor. Y creo que ese es el amor que te impulsa a dejar cosas, pero también a buscar otras, ¿no? Sí. Entonces, ese amor que es Él mismo en nosotros es ilimitado. En eso no... eso te lleva a determinarte, eso te lleva a, no sé, hacerte las 2 horas y media, eso te lleva a lo que sea. O sea, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿no? Y eso te lleva incluso a amar al cuerpo de una manera que obviamente todos estamos hasta siendo perfeccionados en ese amor, ¿no? Sí. En amar al otro a pesar de, en que nos amen a pesar de... y creo que eso es importante, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la relación con Dios, pero es también con los hermanos, es también entre nosotros. Es poder ver esos diseños de los demás, para jalarlos, para llamarlos, para que podamos todos funcionar, porque no es que Dios está hablando de que funcionen algunos miembros, que funcione el dedo pero que no camine porque el pie está durmiendo. Entonces, justamente, o sea, cuando vos te encendés, vas a encender a tu familia, vas a encender a tu ciudad, vas a encender a tu nación. O sea, hay algo que se genera porque ocurre con el fuego. ¿No? O sea, ¿cómo podés frenar en una maderita tan sola el fuego? No podés, o sea, va a quemar todo lo que esté. Entonces creo que desde ahí, que es el mismo, ¿no? Podemos alcanzar límites que no habíamos alcanzado antes, que podemos hacer cosas que no habíamos imaginado que íbamos a poder hacer, que podamos compartir con otros cosas que son en los pensamientos del Señor, ¿no? Entonces, bueno, Él va a depositar esos pensamientos altos en aquellos que están predispuestos, ¿no? A morir, a dejar, pero también a ir por más. A ir por más. ¿No? ¿Qué es? Cuando hablamos de morir, ¿a qué cosas debemos de morir? Porque suelta la pregunta porque capaz que vos también te preguntás, ¿y qué es morir? Cuando hablamos de, para mí el morir es ganancia. Un claro ejemplo es, yo cedo para que el otro gane, yo cedo para que el otro sea bendecido. Yo no quiero la bendición, yo cedo mi bendición para que el otro sea bendecido. Eso para mí creo que es uno de los significados de morir, ¿no? Pero también tiene que ver cuando uno, por más que tenga la razón, por más que lo que uno esté viviendo y lo que esté reclamando sea razonable y sea justo, pero cuando y tenemos que morir para que nuestro espíritu, nuestra vida crezca, no tiene valor. O sea, prefiero morir para que mi vida siga creciendo en el Señor. Sí. Hay algo que a mí por lo menos me ha llevado muchas veces, y es lo que pido a Dios que siga creciendo, es tener temor a Él. Porque si yo realmente temo a Él, en el buen sentido, no es el temor de tengo miedo de Dios, sino que por la honra que le tengo, por el amor que le tengo, yo no busco ofenderlo ni yo quiero ser de obstáculo. Entonces, si yo me interpongo entre su deseo con mi deseo, estoy obstaculizando su propósito, ¿no? Puede ser sobre una persona, sobre una familia, sobre un país, sobre lo que fuere. Entonces yo no quiero ser obstáculo para Él. Y entonces ahí yo necesito realmente morir a lo que estoy pensando. Y esto me pasa también, no sé, trabajando con alguien, por ejemplo. Y la otra persona piensa distinto a mí. Pero pensamos diferentes, ¿qué hacemos? Okay, vamos a las piñas, no. O sea, alguien tiene que morir. Y en realidad son las dos personas las que tienen que morir, ¿sí? Y a veces duele. Ah, no, sí he llorado por eso. O sea, sí he llorado y no fue tan lejos. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata de lo que yo pienso, creo, imagino, ni tampoco de lo que la otra persona piensa, cree, imagina, o sea, o lo que quiere. Se trata de Él. Entonces, por amor a Él, ¿sí? Por el temor que le tengo, y ese temor que es reverencia y demás, yo no quiero ser un obstáculo. Porque incluso en un equipo
puedo perjudicar que lo que Dios dijo que tenía que hacer ahí, por mi incapacidad de morir, por no saber morir, yo puedo tergiversar el propósito de Dios. Ay, por favor, Dios nos salve de esto, ¿no? Sí, entonces puede ser en cosas muy chiquititas, incluso en el día a día, ¿no? Si yo estoy pensando mal de alguien, yo también estoy trabando tal vez el propósito de esa persona en ese mal pensar. Porque yo la empiezo a ver de otra manera, porque, ¿no? Entonces, realmente todos estamos siendo perfeccionados en esto, ¿sí? Nadie puede decir, listo, esto ya aprobado. Sí. Pero creo que morir está muy ligado también al temor a Dios, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a ese momento, al Monte de los Olivos. O sea, murió que pase la copa. Pase de mí esta copa, Padre. Pero no. Y a veces estás solo en esa situación. Sí. ¿Qué vas a hacer? Entonces, hay un momento en el cual no es que el otro te diga lo que tenés que hacer. Vos vas a decidir delante del Padre. Es diferente. Ya no es que el Padre te diga lo que tenés que hacer. Es vos que vas a escribir en esa historia. Está en tu mano el poder de decisión de si avanzar con lo que el Padre te pidió o retroceder. Y creo que esos son los puntos de inflexión que hoy tenemos. Y es lo que hoy se presenta en tu vida. ¿Estás para avanzar? ¿Vas a avanzar? Y acá te podemos... creo que se pueden hablar un montón de cosas que sabemos que van a hacer bien, pero de nada sirve. Por ejemplo, escuchábamos una vez que podemos escuchar las prédicas del profeta más ungido del Señor, pero si lo que él predica vos no lo experimentás, no lo llevás en práctica en tu vida, no va a causar nada. Sí, es que la manera en la cual escribís, ¿sí? Eso en tu vida, lo que Dios dijo, es accionando. Entonces esa es la diferencia. Necesariamente la mina de un lápiz muere cuando se escribe en el papel. Tal cual. Qué gráfico, eso está muy bueno. Otra cosa que se me venía era de que hemos conocido de Dios, ya sea a través de la palabra, a través de campañas evangelísticas, a través de reuniones, de cultos. Después hemos conocido a Dios, ¿sí? Donde conocemos de que Dios es amor, Dios es bondad, es misericordia. Él es justo, es un Dios de justicia, es un Dios proveedor, es un Dios sanador. Y ahora estamos siendo desafiados ya conocimos de Dios, conocemos a Dios, y ahora es tiempo de experimentarlo a Dios. Uh-huh. Y eso creo que en estos tiempos no estamos para conocer a Dios, estamos para empezar a experimentarlo a Dios. Que todo lo que Él dice que es y todo lo que nosotros conocemos de Él, experimentarlo a través de nuestra vida. Así que creo que esta determinación nos está, y yo me siento desafiado a seguir experimentando a Dios en todo lo que tenga que ver con mi vida, en la económica, en la salud, en la familia, como padre, como esposo, como hijo, como siervo, como coheredero con Cristo, como parte del cuerpo de la iglesia. Ya no queremos más conocer a Dios, queremos experimentar a Dios. Así es. Se me venía esto porque justamente lo que vos estabas diciendo ya empieza a ser Él en nosotros. Y donde yo tengo que ceder o no quiero ser yo el tropiezo para que se cumpla su voluntad. Uh-huh. Y el pensar de esa manera es morir. El pensar de esa manera es, Padre, que se haga realmente tu voluntad, donde todos mis deseos, mis intereses queden de lado. El Señor te fue trayendo por un camino donde no te dejó que te apartaras. Uh-huh. Y cómo lo hiciste tan no sé si es que lo hiciste, pero yo sé que el Señor te fue guiando, ¿no? Sí. Fue trayendo convicción en cada palabra, en cada proceso, pero el proceso que más te define es esto, determinación, no parar. Sí. Bueno, recién citaste, ¿no? En parte uno de los pasajes que me parece que son como la base de todo, ¿no? Que en el rollo está escrito acerca de mí, he venido a hacer tu voluntad. Y eso es lo único que nos tiene que guiar en la vida, o sea, hacer la voluntad del Padre. Y no hay margen de error
en la voluntad del Padre. Eso es tremendo. Eso es lo ¿no? tremendo, eso es lo maravilloso. Porque no hay margen de error. Entonces, a ver, yo creo que me he equivocado muchas veces, por supuesto, y probablemente me siga equivocando, pero sé que cada vez menos por esto mismo, porque hay una pasión por conocer la voz de Dios y no correrme de ella, no salirme de ella. Entonces yo sé que al principio escuchaba menos a Dios porque no la podía distinguir muy bien. Por eso quizás me equivocaba más, pero aún así sé que ahora en retrospectiva puedo darme cuenta las veces que Él me salvó, me cuidó, estuvo presente aunque yo a lo mejor sentía que no. O sea, siempre su fidelidad, puedo dar testimonio de que estuvo siempre, siempre. Y te digo que he vivido situaciones muy difíciles, más que nada a nivel familiar, y sin embargo siempre fue fiel. De forma directa o a través del cuerpo, siempre fue fiel. Entonces, ciertamente el Señor, sé que su voz es y que no hay margen de error en esta voluntad, ¿sí? Y que a medida que uno va conociendo más esa voz, más claridad y más luz hay, entonces se hace más sencillo, ¿sí? Porque Dios trajo un evangelio simple en el sentido de que no es complicado Él, sino que lo que Él dice es, punto. Entonces, si yo creo, lo que Él dijo es. Entonces, si es la economía, es. Entonces no me tengo que estar moviendo, ¿no? Y obviamente que ahí la que salta es la famosa alma, que nos quiere hacer la contra porque todavía hay que evangelizarla, pero qué importante es poder ya caminar en ese es, en el hecho está, en lo que ya es, ¿no? Entonces, es muy bueno poder descansar en esta fe. Sí. Y en la gracia del Padre, ¿no? Porque hay un montón de cosas que nosotros no vamos a poder vivir por nosotros mismos, realmente es su gracia la que nos basta y que eso nos va a traer disfrute. Así es. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que Él dice ya es y solo requiere de nuestra fe para permanecer en eso. Sí. Solo no podemos, eso está claro. Sí, solo requiere de nuestra fe para permanecer. Ni siquiera para preguntarle más nada, solo fe. Padre, vos hablaste, yo creo y me quedo en esto. Señor, lo que vos dijiste, así es. Y no me muevo de lo que vos dijiste o hablaste. Así que reconectamos a tu vida, reconectamos cada parte, cada palabra que el Señor habló sobre tu vida, que lo que Él ya dijo ya es. ¿Sí? Que nuestros ojos sean limpios para vernos como Él nos ve, que tus ojos sean limpios para que te empieces a ver como Él te ve y que nuestros oídos sean limpios para escuchar lo que Él está diciendo que es y en fe accionar. La determinación sin fe es un esfuerzo y es un desgano seguro, pero una determinación con fe en lo que Él ya habló no trae frustración, sino que trae gozo, trae paz y trae deleite. Me deleito en hacer tu voluntad. Es un deleite hacer su voluntad. No trae tristeza. Y eso es lo hermoso de esto, que no añade tristeza al Señor. Y vemos que Él nos acompaña. Sí. Y hay algo más que quisiera agregar, que dice la palabra, ¿no? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y esa determinación tiene que ver también cuando se relaciona con la voz del Señor, con obedecer. Y cada vez que uno obedece, aunque fue chiquitito lo que obedeciste, eso te trae autoridad para seguir avanzando. Es como que se te van abriendo caminos, ¿no? Sí. Entonces hay un montón de cosas que yo, bueno, gracias a Dios, puedo ver en mi vida, ¿no? Donde fui obediente en eso, ok, y de pronto me trajo a lugares que yo, la verdad, y siempre mucha gente me dice, no, Denise, en vos se ve mucha autoridad. Y yo hay veces que no sé que no he tomado noción completa de esto. Ya va a pasar, pero digo como que ¿por qué puede ser? Solamente porque Él me dio la fe suficiente para ser obediente en lo que tenía que ser obediente y está íntimamente relacionado con este temor de Dios, ¿no? De no ser obstáculo para Él, de no ser una piedra donde Él no pueda fluir con sus aguas, ¿no? Qué tremendo porque el ser obediente a lo que Él dice en fe son las cosas que te van a llevar a ir haciendo
en algunos casos, locuras tremendas. Y yo sé que en algún punto, como dice Denise, uno no es consciente de lo que sucede porque acciona en fe. Uno no es consciente de lo que está pasando a su alrededor porque está accionando en fe. Está cumpliendo con lo que el Padre dijo que había que hacer. No hay que razonar nada, no hay que entender nada, no hay que preguntar. Si estamos completamente seguros de que es el Padre hablándonos, accionar en fe, nada nos detiene, ¿no? Sí, no temer. No temer. Se va hasta el temor. Sí. Se va hasta el temor, porque viene su fe impulsándonos. Qué tremendo este tiempo. Creo que el Padre se manifiesta en esto y que tu vida empiece a caminar en fe, que tu vida empiece a caminar en determinación. Justamente lo que decía Denise, determínate una cosa a la vez y te será firme, ¿no? Te será firme, resplandecerá la luz hasta que el día es perfecto. O sea, vayamos en esa determinación. Algo que me pasó esta semana, te lo comparto porque creo que viene al punto, y lo compartí ayer con alguien. Me había levantado muy como de mal humor. Y eso no me suele pasar. Me parecía raro. O con desgano, no sé si mal humor es la palabra. Medio desganado, ¿viste? Cuando te levantas, hoy no tengo ganas de hacer nada. Ese ganas de no hacer nada lo identifiqué como un doble ánimo. Porque en ese ganas de no hacer nada es donde yo me tomo mi espacio de relax para que mi alma tome mayor poder para decir, listo, bueno, vamos a ver 25 capítulos de Netflix. Y no digo que está mal, pero sí digo que estás dejando de edificar lo que tu espíritu venía haciendo. Entonces oré en ese momento y dije, Señor, no le voy a dar lugar a este desgano ni al doble ánimo que me van a hacer inconstante en lo que ya vengo siendo constante. Te lo comparto para que cuando sientas no tengo ganas de hacer nada, se está levantando un doble ánimo que te va a limitar en el crecimiento de ese día. Como decía Denise, creo que el hoy es hoy. Cada día tiene su afán. Hoy tiene su afán y Dios no nos está pidiendo que pensemos para mañana cómo vamos a organizar el día. Mañana tendrá su afán. Pero hoy sí tenemos que tener la certeza de que estamos accionando en fe lo que el Padre dijo que hagamos, ¿no? Y de que tenés propósito. Y de que tenemos propósito. Que Sí. tenemos propósito. Sí. Por eso el alma, ¿viste? Se levanta como ahí, como, ay, pero te mereces, ¿no? Sí. Te mereces un día en la cama. Claro. Pero ahí es lo que te quiere correr del propósito. Entonces, qué importante es poder poner por delante el propósito, que es Él, en definitiva, es el Señor mismo, ¿no? Que todo lo que Él dijo, toda palabra que se soltó desde antes de la fundación del mundo, sea. Sí, y se vea es. manifiesto acá en la tierra. Así es. Creo que ese es el fin de cada uno de nosotros, tanto vos que nos estás escuchando como nosotros que estamos acá compartiendo esto con vos. Sinceramente no buscamos compartirte nada super archi mega wow, solo procesos que te ayuden a poder ser llaves que te abran puertas, ser perlas que disparen cosas que te conecten, te reconecten. Así que yo le voy a pedir a Denise que ore por tu vida, que suelte esta determinación que el Padre impartió en ella para que en vos esté también una determinación dispuesta por el Padre. Yo sé que el Señor va a poner en vos el querer como el hacer y la fe necesaria para alcanzar lo que el Padre ya te pidió que hagas. Así que Denise, ¿nos guía? Papá, gracias porque vos no nos llamaste a vivir una vida por fuera de vos, sino que justamente en el Hijo, Señor, todas las cosas son reconciliadas, todas las cosas son activadas, Padre. Por eso llamo a todos aquellos que se han sentido sin propósito, que han caminado indeterminadamente, como vagando al no saber por dónde ir o qué hacer. Señor, que tu voz hoy los esté llamando a pararse y a posicionarse y a determinarse, Señor, caminar en tu voz. Señor, porque ciertamente tu voz es firme, tu voz es segura y tu voluntad es buena, agradable y perfecta para todos aquellos que creemos en ti, Señor. Gracias porque vos manifiestas tu fidelidad para con tus hijos y no hay día
que podamos decir que no has sido fiel, Señor, porque ciertamente has estado todos los días de nuestra vida y lo vas a seguir estando, Señor, hasta el fin de este mundo. Por eso, Señor, imparto de esta determinación con humildad, Señor, porque sé que todo ha provenido de parte tuya, Señor, y todo vuelve a ti, Señor. Así que si imparto esto en tu nombre, Señor, vuelve a ti, glorificado, Señor, en aquellas personas que están creyendo en esta palabra, que están creyendo que pueden determinarse, que pueden caminar en tu verdad, que pueden caminar y que pueden aún perseverar hasta ver lo que vos dijiste que ellos son. Y si alguno no conoce qué es en Cristo, que le sea revelado ahora en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua, en aquel que los escogió desde antes de la fundación del mundo para que vean, que sus ojos les sean abiertos y que el diseño sea establecido en sus vidas, que nada, ni ellos mismos, ni sus propias almas sean de obstáculo para que tu propósito se cumpla. Sean bendecidos y sean prosperados, porque a eso nos llamaste, Señor, a multiplicarnos en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por tu tiempo, por separar este huequito para escucharnos y gracias por dejarnos entrar. Te bendecimos y quédate ahí, seguinos, que pronto vienen siguientes episodios que sabemos que van a traer llaves, perlas de bendición para tu vida. Gracias, te bendecimos. Esto fue Conectados al Reino.